Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de las negociaciones entre Partido Popular y Vox de cara a la conformación de gobiernos en Aragón y en Extremadura. Comenzamos con Aragón, donde el PP al parecer quiere negociar con Vox un acuerdo amplio que incluya la investidura, la mesa de las Cortes y los presupuestos para garantizar 4 años de estabilidad. Los populares evitan por ahora hablar del reparto de consejerías o de la presidencia de las Cortes y asegura que no trabajan con plazos más allá de los legales. Como les contábamos, Jorge Azcón ha pedido a la dirección autorización para pactar con Vox, subrayando que los aragoneses han reclamado entendimiento en los puntos comunes. Y en Extremadura, la Dirección Nacional del PP ha pedido silencio a María Guardiola para evitar enturbiar los posibles pactos. Desde Génova exigen discreción en las negociaciones con Vox en Extremadura, apuntando directamente a la líder regional. El Partido Popular ya ha mostrado su incomodidad por la estrategia pública de la dirigente extremeña, después de que haya pasado de rechazar las exigencias de Vox a reivindicar un acuerdo con ellos y querer acercarse a su discurso. Mientras tanto, el PP insiste en que Vox debe ajustarse a sus demandas conforme a una proporcionalidad que considera razonable, aunque admite que está dispuesto a pactar para facilitar la investidura prevista para el 3 de marzo. De momento, Feijóo evita implicarse directamente y mantiene la responsabilidad de las negociaciones en María Guardiola en Extremadura y Jorge Azcón en Aragón. Dependiendo de la comunidad autónoma de la que estemos hablando, los acuerdos entre Vox y PP pues son más o menos sencillos. Por ejemplo, recordarán ustedes tras las elecciones de 2023 cómo el acuerdo en Valencia fue casi inmediato, muy facilito. Los acuerdos en Extremadura fueron un sufrimiento. Los acuerdos en Murcia también costó llegar. Acuerdos en Aragón, 3/4 de lo mismo. Acuerdos en Baleares. Luego al final se cerraron los acuerdos en Aragón, Murcia, Baleares. También en Castilla y León había desacuerdo. En Extremadura era todo así como más complicado. Y luego de repente llega la ruptura de los gobiernos porque, saltándose lo firmado, el PP insistió en que había que acoger los menas que mandara el Partido Socialista. Y entonces, pues se produjo una decisión de Santiago Abascal que mucha gente criticó y dijo, no, se va a hundir Vox. Pues todo lo contrario, fue una decisión estratégica importantísima y que es en buena medida responsable de la subida posterior de Vox. Y yo no sé si el PP es consciente de que lo que se transmite a la gente muchas veces no tiene nada que ver con lo que se habla, con lo que se dice, con las palabras que se pronuncian. A veces se transmiten otras cosas más sutiles. Por ejemplo, el hecho de que dependiendo del PP regional con el que hables, puede haber acuerdo con Vox o puede no haberlo. Puede ser más fácil o puede ser más difícil el acuerdo, o puede ser imposible. Cada PP en cada región es distinto. Sin embargo, llega un tío como Abascal, toca el pito y dice ¡pi! Todos fuera de los gobiernos, nos vamos. Y lo que hace la gente de Vox es acatar, coger la mochila, ponerse las botas de montaña y ala, detrás del líder, obedeciendo la orden recibida. Es decir, en Vox hay una dirección centralizada, hay alguien que tiene una visión de lo que hay que hacer y dice, vamos por aquí. Y la gente va, incluso aunque a muchos les fastidiara enormemente. ¿Se acuerdan ustedes de las cintas esas que filtró algún medio para tratar de dañar a Vox en las elecciones de Aragón? Y que lejos de dañar a Vox lo que hacía era hacerle un favor, porque demostraba que incluso estando en desacuerdo con Abascal, la gente se cayó y acató. Y se fueron de los gobiernos. Y les fastidiaba que te pasas. Lógico que les fastidiara, pero se fueron de los gobiernos. Eso es un activo. Vox es un partido que funciona de manera coherente en todas partes. No hay un Vox andaluz y un Vox gallego y un Vox catalán. No, hay un Vox.
y defiende lo mismo en unos sitios que en otros. Trasvase sí en Aragón y en Murcia. Pactos sí o no con el PSOE en todas partes. Y luego Vox se adapta a las circunstancias y puede llegar a pactos de muchos tipos. Puede llegar a pactos de gobierno, puede llegar a pactos meramente presupuestarios, pero hay una dirección. Hay alguien que tiene una idea coherente y todo el mundo va en la misma línea. En el PP, pues es como Kinder sorpresa. Cada día, pues abres el huevo y te toca una cosa o te toca otra. Eso es un puñetero caos. Feijóo no impone una dirección centralizada al PP, porque el PP está constituido pues ya como España, en una serie de taifas, y Moreno Bonilla va a su bola y se dedica a alabar a Blas Infante, tócate las narices, y el de Ceuta pues pacta los presupuestos con el PSOE, y el de Melilla pues no vota a favor de prohibir el burka en Melilla, y el de Aragón dice que trasvase no, y el de Murcia dice que trasvase sí, y el de Galicia impone el gallego pues como si fuera un Puyol cualquiera, y en Baleares pues prometen determinadas cosas para los funcionarios en tema lingüístico y luego se arrepienten. Es un follón. Oiga, no sé, ¿alguien podría tratar de poner un poco de orden o ya es prisionero de la estructura el Partido Popular? Pues me temo que es prisionero de la estructura. De vez en cuando pues alguien dice, oye, que nos estamos pasando, y al final pues resulta que por hacer no sé qué en no sé qué región, pues vamos a fastidiar la campaña de las generales. Ejemplo, Guardiola. El mensaje de lo de Guardiola es demoledor, porque claro, está diciéndole a los electores que el PP, al menos en Extremadura, puestos a elegir, prefiere gobernar con la abstención del PSOE que con un acuerdo con Vox. Con lo cual eso, de cara a las expectativas electorales de Feijóo, es letal, porque está diciendo, queridos votantes del Partido Popular, cuando vayamos a las generales, no os penséis que aunque sumemos 210 diputados con Vox, vamos a gobernar con Vox. No, preferimos gobernar con la abstención del PSOE. Oiga, no sé, ningún político puede sobrevivir a eso. Le están matando las perspectivas electorales a Feijóo. Entonces, por eso ahí Génova, por fin, parece que ha intervenido y le ha dicho a Guardiola, Guardiola, en fin, deja de tocar las narices. Por lo menos cállate. No salgas a pelearte con Vox en público. Y entonces ha salido Guardiola y queriendo arreglar el asunto, pues ha pasado de frenada y coge y dice, mi feminismo es igual que el que defiende Vox. A ver, tampoco hay que pasarse, señora Guardiola, no, en fin, no se vaya usted al otro extremo. Yo creo que lo más sencillo sería lo que dice Génova, callarse. Si es que no hay por qué estar ahí en los medios, señora, en fin. Cuando le pregunten, ¿cómo van las negociaciones con Vox? Pues usted dice, pues de momento van bien, ya informaremos en su momento. Y se fuma un puro, y ya está. Pero entrar en todo el follón, pues no lo sé. La verdad es que tengo mis dudas de que al final se vaya a poder concretar un gobierno en Extremadura, porque es que Guardiola es imprevisible. No sé, tengo la sensación de que es la típica persona que nunca sabes por dónde te va a salir y que coges, le vas y le dices canalla y coge y te da un beso, y al contrario le tiendes la mano y saca una katana y te empieza a atizar. ¿Por qué esos bandazos? Oiga, que estamos ya hartos de aficionados y hace falta políticos un poco serios, no sé, profesionales. En fin, yo por mi parte voy a ver si contribuyo también al silencio y voy a no meterme mucho con Guardiola, pero de verdad, por favor, señora Guardiola, haga usted lo mismo. Calle, silencio, tranquilidad, negocie con Vox o no negocie con Vox, pacte o no pacte, pero deje de hablar, por favor. Bueno, caso Epstein se pone enormemente interesante, y se pone enormemente interesante porque ya ha pasado el tirón inicial de las grandes figuras, ¿verdad?
Cuando se ha publicado la base de datos con todos los documentos, ¿qué es lo que han ido a buscar todos al principio? Mencionan a Clinton, mencionan a Trump, mencionan a Bill Gates, mencionan a Obama, han ido a buscar las menciones a las personas más famosas, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso ha dado lugar a dimisiones, titulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya eso ha pasado y ahora entramos en la fase importante, en la realmente interesante. Empiezan a salir las conexiones menos sonoras, pero infinitamente más importantes que las otras. Gente del mundo financiero que tenía relaciones con Epstein, que en algunos casos eran de estrechísima amistad y en otros casos eran plenamente delictivas, bien delictivas por el lado sexual, bien delictivas por el lado del tráfico de información privilegiada. Algunos pues tenían relaciones meramente financieras, pero muy lucrativas con Epstein, sin necesidad de que fueran ilegales, pero ya el tener relaciones financieras con un pederasta condenado, hombre, es un poco chungo, ¿no? Y todos estos que están saliendo ahora van a arrastrar a su vez a otra gente. Escuchen las últimas revelaciones porque la verdad es que son muy jugositas. Le seguimos hablando del caso de Epstein, donde aparecen nuevos nombres. Al parecer, Ariane de Rothschild, de la gran saga de banqueros, recurrió a Jeffrey Epstein para negociar en el año 2015 el acuerdo entre el banco suizo Edmond Rothschild y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según un correo electrónico, habría mediado ante la ocultación de activos de clientes estadounidenses. Jeffrey Epstein habría actuado como asesor clave de la baronesa Rothschild durante años, tanto en disputas internas como en reestructuraciones de la compañía y en contactos corporativos. El grupo financiero Rothschild afirma que Epstein simplemente era un consultor y que la baronesa Rothschild desconocía entonces las acusaciones contra él. Pero no solo este nombre se suma a la larga lista de afectados por el caso Epstein. Thomas Pritzker, de 75 años, ha dimitido como presidente de los hoteles Hyatt. Tras 24 años al frente de la compañía hotelera, Pritzker se ha disculpado por esta relación, de la que dice responde a un error de juicio. En cualquier caso, su salida se suma a la de otros ejecutivos afectados por las revelaciones de los archivos de Epstein, que están exponiendo esos contactos con figuras empresariales y políticas de alto nivel. Están empezando a salir los nombres de gente vinculada al mundo de los negocios, de los grandes negocios, de los negocios transnacionales, de las grandes finanzas, donde Epstein estaba metido de hoz y coz. Por ejemplo, el caso de Ariane Rothschild, de la familia famosa Rothschild, de una de las ramas, que resulta que tenía un litigio con el gobierno de Obama sobre, en fin, ayudar a ocultar activos de ciudadanos extranjeros, vamos, que le reclamaba el fisco americano una cantidad enorme e incluso creo que podía llevar aparejado cárcel. ¿Y a quién recurrió esta buena mujer para que le ayudara a resolver el problema con el gobierno de Obama? Pues a Epstein. ¿Y a quién utilizó Epstein para ello? Pues a Catherine Ruemer. ¿Y quién es Catherine Ruemer? Pues la que fue consejera legal del presidente de los Estados Unidos en el gobierno de Obama. Con lo cual, pues ya tenemos ahí gente importante financieramente pagando a Epstein por intermediar. ¿Cuánto se embolsó Epstein? 25 millones de dólares de comisión. ¿Cuánto era lo que se ahorró Ariane Rothschild? ¿Obama sabía que se llegó a ese pacto? ¿Algo del dinero terminó derivando hacia otros sitios? Sabemos que Ruemer, que en el momento en que trabaja con Rothschild y con Epstein, no era todavía consejera legal de Obama, sabemos que Ruemer se embolsó 10 milloncejos. Huele que apesta, es decir, no hablamos ya solo de toda esa red de pederastia
Hablamos de una red financiera de intermediaciones que recuerda en muchas cosas pues a las prácticas que vemos aquí, a un nivel mucho más simplón y más paleto, con Pedro Sánchez y que si República Dominicana y la OMT y Guacalúa y la madre que lo parió. Lo que ha hecho Sánchez es reproducir en pequeñita escala, en escala provinciana, pues un esquema de tráfico de influencias en el que Epstein era un maestro. Lo de la pederastia, pues parece que cumplía un doble papel. Por un lado, pues parece que servía para satisfacer los instintos depravados de alguna de la gente metida en esos rolletes financieros, y por otro lado también servía, parece, para asegurar las fidelidades. Si yo te tengo grabado haciendo cosas asquerosas con una chica menor, a partir de ese momento tú eres mi esclavo. ¿Recuerdan ustedes aquella famosa escena del Padrino, ese senador tan chulo que trataba a la familia con desprecio hasta que le ayudan a resolver un pequeño problemilla que tuvo el senador con una prostituta a la que mató en medio de una orgía en un motel asqueroso? ¿Recuerdan lo que les dice el consiglieri, por cierto, que acaba de morir ayer, Robert Duvall, extraordinario actor? Le dice el consiglieri: no te preocupes, senador, nosotros nos encargamos. Bueno, pues Epstein debía de ser el que tenía la custodia de las cintas. Por cierto, ¿dónde están las cintas de las saunas del suegro de Sánchez? No me refiero a las cintas donde Villarejo habla de las saunas, esas me importan un soberano bledo, esas ya las tenemos hasta en la sopa. No, ¿dónde están las cintas grabadas en las saunas del suegro de Sánchez? Porque en esas cintas supongo yo que viene mucha gente que, por supuesto, ya está agarrada de las pelotas para toda su carrera política, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestro Epstein particular. En esas saunas había menores. ¿En qué se diferencia el caso? Ah, perdón, que eran hombres, ¿no? Eran menores, pero de sexo masculino, y esos deben de tener menos derechos que las menores con las que traficaba Epstein. No, no es la única diferencia. Hay otra diferencia que impide hacer una comparación directa, y es que... Ah, no, esperen. Iba a decir que en las saunas de Pedro Sánchez, del suegro de Pedro Sánchez, pues se ejercía la prostitución, pero bueno, era una prostitución voluntaria. No, porque había menores. No era una prostitución voluntaria. Se traficaba con menores para esas saunas. ¿Qué diferencia hay con lo de Epstein, donde se traficaba con menores para los cerdos que querían beneficiarse a las niñas? ¿Me puede alguien citar una diferencia? Hombre, de grados, sí, efectivamente, mucho más con la boina, paleto, provinciano, lo de aquí comparado con lo otro, que eran negocios transnacionales, pero fuera de eso, la actividad en sí, ¿no era aprovecharse igual de menores? Hemos tenido nuestro Epstein en España y resulta que ha llegado a la Moncloa uno de sus allegados. Bueno, y muy interesante la otra dimisión de la que les ha hablado doña Carmen Carbonell. La dimisión del presidente ejecutivo de los hoteles Hyatt por los correos electrónicos que están saliendo y que muestran su estrechísima relación con Epstein. ¿Por qué es interesante esa dimisión? Pues porque resulta que este hombre pertenece a una de las 10 familias más ricas de Estados Unidos, la familia Pritzker. Este hombre es primo del gobernador demócrata del estado de Illinois, J.B. Pritzker. Este hombre es también primo de la que fuera secretaria de Comercio con Obama, Penny Pritzker. Ya tenemos segundo miembro del gobierno de Obama que aparece ahí relacionado. En este caso Penny Pritzker no está relacionada con Epstein, pero sí tenemos a este primo suyo de esa familia enormemente rica y enormemente del Partido Demócrata metido de hoz y coz y ha tenido que dejar su puesto en los hoteles Hyatt. Van a salir muchas más conexiones a medida que vayamos tirando del hilo de todos estos financieros no tan conocidos, pero que a su vez tienen relación con figuras sí conocidas.
Y se sigue cumpliendo que casi todos los contactos de Epstein, casi todos los contactos que fructificaban en relaciones de amistad y o financieras, delictivas o no, pues pertenecían a un mismo segmento ideológico. De hecho, ayer ya saltaba la noticia de que Epstein estuvo haciendo negocios con PDVSA, la petrolera chavista. Ya estaríamos todos, ¿no? Bueno, Marco Rubio ha respaldado a Víctor Orbán de cara a las elecciones húngaras por encargo de Donald Trump. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha expresado el respaldo del gobierno de Donald Trump al primer ministro húngaro Víctor Orbán ante posibles dificultades financieras o amenazas a la estabilidad del país en plena pre-campaña electoral, como saben, con unas elecciones muy disputadas en Hungría. Marco Rubio ha calificado la relación entre Estados Unidos y Hungría como que vive una edad de oro y destaca la sintonía personal que existe entre Donald Trump y Víctor Orbán, señalando que el éxito de Hungría es vital también para los intereses norteamericanos. Aunque insiste en que el futuro político de Hungría corresponde lógicamente a sus votantes, las declaraciones de Marco Rubio han sido interpretadas como un apoyo explícito al gobierno húngaro en un momento de gran tensión electoral. Hungría se encamina a unas elecciones donde las encuestas, no sé si muy fiables o no, pronostican una victoria de la oposición. Y han intervenido tanto Trump como Marco Rubio para apoyar a Víctor Orbán. Y ayer Marco Rubio dijo algo importante, que si Hungría sufre amenazas a su estabilidad o dificultades financieras, el gobierno de Trump va a intervenir. Va a intervenir para apoyar a Hungría, para apoyar al gobierno húngaro de Víctor Orbán. A ver, ejercicio de memoria para los oyentes. ¿En qué otra circunstancia ha hecho exactamente igual Donald Trump? ¿Recuerdan ustedes con qué país? Muy bien, Argentina. ¿Recuerdan que en Argentina había una campaña contra Milei brutal, utilizando incluso gente de su propio movimiento para tratar de hacerle perder las legislativas y que el peronismo recuperara el poder? ¿Recuerdan ustedes que la situación económica en Argentina pues iba mejorando, pero de repente empezó a haber amenazas a los tipos de cambio y que si los mercados de futuro y que si gente apostando contra Argentina en los mercados, que si faltaba liquidez? Y llegó Trump y dijo, a ver, tráiganme la chequera. ¿Cuánto hace falta para estabilizar Argentina? Toma, pam. Se acabaron los problemas en 3 minutos. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en esas elecciones que hubo al poco? Esas elecciones donde las encuestas decían que no se iba a comer un colín, Milei. Pues que arrasó Milei. ¿Lo recuerdan? Vale, pues acaba de hacer lo mismo Estados Unidos en Hungría. ¿Que haya amenazas a la estabilidad o dificultades financieras? Tranquilo, Víctor Orbán, que si es necesario, aquí estoy yo. ¿Qué influencia va a tener eso en las elecciones húngaras? Pues vamos a verlo. La verdad es que sería una pena para Hungría que la oposición títere de Bruselas le ganara la partida a Víctor Orbán. Bueno, y atentos a esta noticia que la voy a comentar brevemente, pero que me parece muy, muy, muy interesante. Y la comentaba don Marc Vidal en Twitter, haciéndose eco de lo que hacía de una información dada por otro tuitero. En Estados Unidos se ha producido una sentencia que yo creo que marca el camino para ver cómo se trata esto de la inteligencia artificial en el mundo del derecho. Escuchen porque es importante. Terminamos el repaso a las noticias hablándoles de la inteligencia artificial. Un juez de Nueva York ha dictaminado que las conversaciones con una inteligencia artificial realmente no están protegidas por el privilegio abogado-cliente. Y es que este dictamen está generando mucha polémica después de que un acusado de fraude utilizara un chatbot para preparar su defensa. Y el propio FBI accedió a esos mensajes tras intervenir sus dispositivos. El magistrado concluyó que la herramienta de inteligencia artificial no es un abogado y como no tiene licencia, no puede ofrecer
ofrecer confidencialidad, por lo que hablar con un chat equivale legalmente a compartir información con un tercero. En definitiva, que no está protegido por la confidencialidad entre cliente y abogado. A partir de esta resolución, ahora son muchos los abogados que han empezado a solicitar las historias de las herramientas de inteligencia artificial como posible material probatorio. Los jueces recuerdan que los propios términos de uso de estas plataformas ya advierten que los datos pueden ser entregados a las autoridades y que no incluyen confidencialidad. El problema reside en que casi nadie lee todos los términos legales antes de usar herramientas como ChatGPT. Por tanto, se abre una nueva vía en el acceso a pruebas digitales y desmonta esa falsa sensación de privacidad en las interacciones con chatbots. Bueno, resumiendo, todo lo que ustedes hablen con una inteligencia artificial se trata, a efectos legales, como si fuera un correo electrónico que ustedes han intercambiado con alguien. Es decir, la policía puede incautarse de ello. La policía puede decirle a la empresa de inteligencia artificial: deme todas las conversaciones que este tío ha mantenido contigo. Ah, que resulta que este tío preguntó a la inteligencia artificial: ¿cómo puedo defraudar a Hacienda por esta vía? O que el tío preguntó a la inteligencia artificial: ¿dónde puedo encontrar chats de sexo con menores? Todo eso la policía se lo puede incautar. No existe, en el caso de utilizar una inteligencia artificial para pedir consejo legal, no existe privilegio abogado-cliente. La inteligencia artificial no es un abogado. Es un programa de ordenador y la policía puede incautarse de todo lo que hables con ese programa de ordenador, aunque afecte a tu estrategia de defensa. Es lo mismo que si tú coges y estás en un bar y ves a otro que está ahí tomándose unas copas como tú, te pones a hablar con él: joder, pues que me han acusado de esto. ¿Tú crees que yo que eres abogado? ¿Tú crees que yo debería hacer esto? Ese no es tu abogado, aunque sepa de derecho. Y si tú hablas con él cosas, entonces ese señor, la policía le puede interrogar y dice: ¿qué le dijo? No, me reconoció que había cometido un delito. Pues macho, ven aquí. ¡Pa'l trullo, por bobo! La inteligencia artificial es un programa de ordenador y por tanto la policía puede solicitar a las empresas de inteligencia artificial todo lo que hayas hablado tú con ese programa. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de don Guillermo Díaz.